Buenos días. Hoy 17 de diciembre del 2023. Bienvenidos todos a la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas. Y para los que abren YouTube para ver estas enseñanzas, también una bienvenida a ustedes, con la invitación a que se inscriban, a que comenten, a que pongan el dedito arriba cada vez que vean las enseñanzas de esta comunidad. Que se sienta usted bendecido por las enseñanzas, tenga claridad, tenga libertad a la hora de aprender las escrituras conforme el Señor las enseña. Entonces, esa es la invitación a que se suscriban. Esta comunidad no es una comunidad que busca enriquecerse con los dineros de nadie, pero sí necesita sustentarse, y esa suscripción que usted hace es una bendición para la misma comunidad y para todos los que abren YouTube en estas enseñanzas. Así que un abracito a todos y bienvenidos a todos. Bien, tenía una pregunta que es: cuando nosotros vemos los cielos, eso de que uno va por la calle, se acuesta en un potrero, en una tabla o lo que sea, y ve los cielos, o ¿qué viene a su mente? O sobre todo, uno es consciente de lo que fueron hechos los cielos, para qué, con qué propósito, de qué se trata eso. Entonces, es como la pregunta, a ver, ¿qué hay en el corazón de nosotros en esta mañana? Al ver los cielos veo grandeza, mucha grandeza. Grandeza. José. Pues yo tengo como especial afinidad con eso porque me gusta ver mucho, por ejemplo, una noche estrellada, pero más, o sea, como pensar en la inmensidad y el significado de la inmensidad de los cielos. Me gusta mucho, no sé, me gusta ver los cielos todo el tiempo. Cuando está así súper despejado, me gusta como meditar en eso. Y causa mucha curiosidad el que sea así inmenso. Gracias. ¿Y la poeta Jenny? Yo no puedo evitar pensar en lo espiritual. O sea, lo tengo asociado con el lugar de habitación de Dios, definitivamente. Sí, está bien, es correcto. Creo que, digamos que realmente uno casi ni es consciente de que esa bóveda celeste, de que ese cielo. Bueno, yo lo que pensaría es: ¿cómo me salgo de acá? ¿Cómo me salgo del cielo? Debajo de esa cobertura, bajo ese cuidado que prodiga el cielo al ser humano, a la tierra, al ser humano, ¿cierto? A todo lo que existe, porque es una protección, realmente es una cuestión muy indefinible muchas veces de lo que significa el cielo, ¿cierto? Y pensando en la parte espiritual, que el ser humano trata de salirse de lo que es Dios, sea impío o sea creyente, trata de salirse, como que yo quiero vivir aparte de, como querer vivir nosotros aparte de lo que es el cielo, la bóveda celeste. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a vivir aparte de la bóveda celeste? Pero el ser humano persiste, cualquiera que sea, en creer que puede hacerlo, ¿cierto? En creer que uno puede vivir como si fuera yo no sé qué en esta creación, sin pertenecer a la creación, sabiendo que todo, absolutamente todo, me guarda, me protege, me alimenta, me da la vida, todo, absolutamente todo de lo que está compuesto la creación de Dios. Y asimismo es el vivir en Cristo, estar en el Señor. ¿Cómo nos salimos? Pero a veces uno pretende vivir como separado de lo que es imposible, separarse. Entonces, ¿qué tan importante es? Porque es la morada de Dios, dice el salmista en varias partes. Es la morada de Dios, la casa de Dios, el trono de Dios, bla, 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 y allí vamos a parar todos. Y cuando dice la Escritura que el Señor aparecerá en los cielos, y la iglesia será arrebatada a las nubes, y cuando esté allá en los cielos, no sé, todo ese cuento es de los cielos, ¿cierto? Me parece muy interesante cómo Dios, a través de, eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero cómo a través de la creación Dios habla cosas tan maravillosas, tan grandes, tan extraordinarias, de Él mismo, de su cuidado, de su protección, del deseo de que el hombre tenga una comunión libre, directa, de amor, de fe con su Creador, con su Señor. Entonces dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues la pregunta es: ¿cuál es la casa de mi Padre entonces? ¿Cierto? ¿Cuál es la casa de mi Padre donde hay muchas moradas? Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy, es de ir a un sitio, de ir a un lugar, de ir a buscar, a preparar un lugar para nosotros. Bien, y 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos, en los cielos. Oye, pareciera que fuera como físico, ¿cierto? En los cielos. ¿Dónde es mi morada?
miramos, si apuntamos con el dedo, ¿dónde queda la morada? ¿Dónde es? Norte, sur, oriente, arriba, ¿para qué lado es la morada? Pero dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso fue lo que prometió el Señor Jesús. Voy a ir a prepararles morada en los cielos. ¿En dónde es eso? Y esa es la reflexión de esta mañana. ¿Dónde vivimos nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestro lugar? Porque de hecho nosotros ya pertenecemos no a esta, sino a esa, dice también otra escritura, la ciudad celestial, ¿es que dice? Esa Jerusalén celestial es que llama, que desciende de los cielos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra morada? Para que nosotros estemos muy atentos cómo la creación nos habla, cómo todo lo que nuestros ojos ven nos está hablando de ese Dios que prometió, que vive en nosotros, que hace morada en nosotros, pero que nos tiene morada para vivir eternamente con Él, ¿cierto? Los cielos tienen un significado maravilloso. Yo no he hecho ningún estudio ni nada, sino que, pues, viendo los cielos, ¿cómo es posible que uno no sepa todavía? O sea, uno tenga en cuenta muchas veces que de la mano del Señor, como hijos, no nos va a zafar nadie, ni nos va a sacar nada, pero que de la presencia de Dios, las personas que aún no han querido caminar con Él, tampoco se va a zafar ninguno. Nadie se va a zafar, sea para vida, sea para muerte, pero nadie se va a zafar. Bien, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Pensando en la correlación, ¿sí? De toda la creación. Entonces, pues definitivamente, sin la interacción que hay entre cielo y tierra, pues no hay nada, porque se necesita definitivo de la lluvia para que la tierra produzca fruto, ¿sí? Entonces, no se puede tener aparte, o como que esto no importa, y sí, por ejemplo, hasta la misma posición de que el cielo se vea a la parte superior, digamos, arriba, sí hay, hasta eso muestra la superioridad, ¿sí? Y dice la escritura, así son mis pensamientos, más altos que los vuestros, ¿sí? Entonces muestra arriba superioridad y abajo otra posición, pero unidos para fusionar y para dar fruto. Era solo eso. Dependencia. Dependencia. ¿De dónde viene nuestro socorro? Uh-huh. Todo Por ejemplo, la misma luz, ¿no? Sale ese bombillito y alumbra, es que alumbra y no se puede ocultar esa luz, ni se puede tapar, ni se puede decir, no, es que es de noche, no, es de día, o sea, se ve que ha amanecido. O sea, es un bombillito que alumbra y alumbra mucho, que cobija. Y una actividad también, ¿no? Hace un recorrido, hay actividad y aunque se vea como inalcanzable, ¿sí? Se ve. Proceso, por ejemplo, en el crecimiento de las plantas, en las estaciones, todo procesos, Sí. todo. Eso es muy grande, muy maravilloso realmente, cómo Dios enseña. Bueno, venimos estudiando, más bien esto empieza, digamos, o surge de ver esa tierra de Canaán, de ver esos enemigos allí, de ver lo que significa eso para nuestra vida espiritual, entendiendo que todo eso físico nos muestra algo, ¿cierto? Nos muestra algo espiritual. Entonces, todo esto es muy importante para ver nosotros dónde estamos, cómo estamos. Decidimos no avanzar, sino más bien hoy ampliar lo que hemos estado viendo para entenderlo de una mejor manera. Y no solamente ampliarlo, sino además afirmarlo, ¿sí? Porque esto tiene que quedar muy, muy firme y tiene que de verdad causar algo en nosotros, un despertar, ¿sí? Que no es solo una información más, un conocimiento más, sino que si estos conocimientos llegan a nuestra vida, que realmente causen un efecto, ¿sí? Y como entendemos a nuestro Dios, sabemos que Él hace todo con propósito. Entonces, pues creo que hemos entendido un poco que esos enemigos que habla el libro de Jueces, ¿cierto? Eran unos enemigos que debían sacarse y no se podían dejar allí, porque eso iba a causar muchos problemas, ¿sí? No era posible, porque era una tierra que se había dado para heredar y disfrutar, y que se cumpliera un propósito, sobre todo donde se viva en paz, en gozo, en libertad. Era un disfrute, era para tomar realmente posesión de ese lugar con autoridad, ¿cierto? Y poder disfrutar de esos frutos que allí habían. Pero pues sucede que definitivamente este pueblo no echó fuera esos enemigos. Y hasta el día de hoy pues vemos las consecuencias, que aún permanece esa nación, que muestra que es luz y que si bien ellos son luz para las naciones, nosotros
como iglesia, siendo paralelos, también luz, porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, pues entonces nosotros deberíamos ser más juiciosos en mirar qué es lo que significa eso para poder entender entonces nuestro proceso espiritual, porque así como lo hemos visto en ese pueblo, cómo se desarrolló, ahí se puede identificar realmente todo lo que sucede en ese reino espiritual, en eso que no vemos, lo podemos traer a nuestra vida, ¿sí? Con eso visible podemos identificar todo lo invisible, todo este mundo espiritual y poderlo entender, Señor. Que uno se pudiera preguntar por qué el pueblo, esa nación que Dios escogió para manifestar lo que Él es, porque ese era el propósito de Dios con esa nación, ¿cierto? No lo pudo hacer, ¿cierto? Porque cuando entra a la tierra prometida, no pudo conquistar, no llevó a cabo la tarea que Dios le mandó. Y yo digo que mientras, es lo que pienso esta mañana, mientras Jenny habla, que mientras uno no trabaje, ahonde, escudriñe nuestra identidad en el Señor, jamás uno va a lograr nada. Si uno no tiene una identidad para poder trabajar, ¿cierto? En lo que Dios dice, en lo que Dios hace, cómo es Él, todas estas cosas. Necesita uno en ese proceso ir fortaleciendo la identidad. Y si no, pues no vamos a poder conquistar y toda la vida digamos que uno la va a pasar, yo no puedo, me toca ir a donde la pastora Jenny, donde el pastor fulano, donde no sé qué, a que me diga cómo. Pero pienso que al pueblo de Israel le faltó eso, le faltó saber quién era y le faltó que nunca se propuso entregarse verdaderamente al Señor, darse a Él, dejarse enseñar, dejarse guiar. Es lo que yo veo que hace que no haya conquista, que no haya esa, ¿cómo le digo? Esa victoria, o hacerse parte de la victoria que Él ya logró para nosotros. Yo ya los vencí, yo ya los acabé, vaya, échelo ustedes fuera. O sea, ya es hacerse uno parte de ese regalo. Creo que es lo que yo pienso que puede pasar con la mayoría de los seres humanos. Sí, es correcto. Y no solamente eso, sino que si nosotros vemos en el libro de Hebreos, ahí nos hace un excelente relato acerca de lo que pasó con ese pueblo. Entonces ahí dice que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad, o más bien a causa de desobediencia por la incredulidad, ¿sí? Lo cual quiere decir que la incredulidad nos lleva a desobediencia, como la fe o la certeza nos lleva a la obediencia, ¿sí? Y también dice que por el engaño del pecado, es decir, que en ellos tampoco fue diferente y en nosotros tampoco será diferente. ¿Por qué? Porque hasta en la actualidad todavía percibimos que el obrar de Satanás es a través del engaño, ¿sí? Y él está interesado en mantener en la iglesia en engaño, ¿sí? Está interesado en mantener a la iglesia en confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseñanzas como las que se han llevado son muy importantes y muy necesarias para entender cuán importante es tener conocimiento de aquello que se nos ha concedido, ¿sí? Y que tomemos acción de primera mano, que seamos nosotros los responsables de ir allá a descubrir, a conocer esa voluntad que ya está dada, qué fue lo que nos fue dado, cuándo nos fue dado, por qué nos fue dado. Entonces, mire, eso es tan importante que quiero arrancar esta enseñanza con esta escritura que está en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, Señor. Es que es para matizar un poquito lo que usted está diciendo, y es que en Hebreos 4.2 dice, es que lo más importante que dice en Hebreos 4.2 es lo siguiente. Que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra, que es lo que pasa en cualquier comunidad. En las comunidades lo que se habla es palabra y se da palabra, y esta comunidad no es la excepción. Pero de nada aprovecha, como no le aprovechó al pueblo de Israel, que es el ejemplo a no seguir, porque no estuvo acompañada de fe lo que oyeron de Dios, lo que vieron de Dios. Y eso también nos dice otra cosa, Joa. Nos indica que Dios no obra diferente, ¿sí? Él no actúa distinto, ni por épocas, no. Él siempre dio lo mismo. Todo ha sido a través de la fe. Y también dice, así como nosotros, a ellos también se les reveló, ¿sí? Es lo mismo, ha sido lo mismo. No es diferente, como también la única manera de entrar en ese reino, de entrar a poseer, de entrar a esa heredad, que eso es lo que vamos a ver un poco más amplio, que necesitamos entender más allá de todo lo que ocurre, de ese lenguaje, de todas esas gráficas y todo eso, que es para que a nosotros nos dé luz
y tengamos una vida como Él dijo. Yo quiero que ustedes tengan una vida en abundancia, no una vida miserable, no una vida de tristeza, no una vida de temor, no una vida de angustia, ¿sí? No una vida de dolor, de escasez quizá, y tal vez de enfermedad, que es lo que también azota muchísimo, ¿cierto? No, Dios está interesado en que tengamos una vida de abundancia, pero Él está interesado en no anular al hombre, sino en que el hombre sea poseedor de ese conocimiento para que Él conquiste, avance, avasalle y tenga ese conocimiento pleno que le ayude a alcanzar todo eso. Hoy lo vamos a ver muy despacio, pero yo quiero arrancar con esta cita que me parece supremamente importante y creo que muy precisa para lo que yo estaba diciendo, porque mire lo que dice 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, definitivamente, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez, qué problemita, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces también es sometimiento. Lo que usted está diciendo es someter, no solo conquistar, sino someter. Claro, es que la única conquista que usted puede tener es solamente creyendo lo que Él ya dijo. No existe otra forma, no hay otra forma, no hay dos modelos, ni tres, ni cuatro. Nos pueden decir muchas cosas, pero cuando aquí la Escritura nos dice que nosotros tenemos unas armas, quiere decir que es que las armas se utilizan porque hay una lucha, ¿cierto? Para nuestra milicia, pero eso no es físico, ¿sí? Porque dice no son carnales, escuche, sino que son poderosas en Dios, ¿sí? Entonces nos habla del poder, pero no solamente existen y están allí, sino que son poderosas ¿sí? Se van a usar ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, se levantan fortalezas. ¿Una fortaleza qué es? ¿Quién define qué es una fortaleza, por favor? Una estructura para proteger. Muy bien. ¿Débil? No. ¿Pequeña? Grande y fuerte. Una fortaleza es algo demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado imponente, ¿sí? Entonces, para destruir esas fortalezas, escuche, al destruirla, entonces, ¿qué va a ocurrir? Dice, se derriban argumentos y toda altivez, no dice un poquito, alguna, ¿no? Toda altivez que se levanta, ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Tengo esta versión, se llama la BLS, dice así: no luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Imagínense. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Solo el modelo, lo mismo que estamos hablando ahorita, el modelo. Sí, entonces, cuáles son esas fortalezas? Entonces, si nosotros vemos aquellos enemigos que tenemos y unos muy gigantes, ¿sí? Son esas fortalezas muy gigantes, que si bien el Señor ya lo dijo, yo vencí todo, ¿sí? Todo pensamiento, yo lo vencí, dice el Señor. Yo vencí todo, Él venció la muerte, ¿sí? Entonces, a veces nosotros no nos preguntamos si con la muerte vino enfermedad, aparece la vergüenza, apareció el temor, aparecen emociones tremendas, ¿sí? Apareció la destrucción, apareció la corrupción. Entonces no prestamos atención, se nos fue por las ramas entender qué fue lo que pasó entonces en la cruz cuando el Señor conquistó, cuando fue allí hace 2000 años y ocurre ese acto tan tremendo en la historia de esta creación, que vino el Hijo de Dios y a través del sometimiento, utilizando un cuerpo para llevar a cabo la evidencia y poder derribar el imperio que tenía el dominio, que era el imperio de la muerte. Él lo vence y necesitaba un cuerpo para poder ir más allá de la muerte, ¿cierto? Tomar las llaves y luego devolverse para entregar el triunfo. Y pensamos que no pasó nada. Entonces, si con la muerte vino toda esa decadencia, esa destrucción, ¿qué vino con la vida? ¿Qué vino con esa victoria? ¿Qué vino con eso? Que no nos damos cuenta. Entonces todavía decimos, no, ya salvos, pero sigamos aquí llorando, sigamos aquí tristes, sigamos aquí afligidos, sigamos aquí con enfermedad, sigamos aquí con todas las cosas que vemos, porque dice la Escritura, nosotros no nos movemos por vista, ¿sí? Nosotros nos movemos por fe. Entonces, todavía
las cosas visibles a veces nos tratan de engañar, como que seducen nuestros sentidos y nos hacen ver como que esa es la verdad y esa es la realidad y a veces nos movemos por eso, pero no entendemos que hay algo espiritual que no es que no exista, está, ¿sí? Ahí está, pero no lo vemos, ¿sí? ¿Y por qué no lo vemos? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Definitivamente, entonces, lo que nosotros necesitamos es entender y hacer un énfasis, realmente prestar atención a lo que nos quiere mostrar las Escrituras. Porque vuelvo y lo repito, si con la muerte vino todo eso, ¿qué vino con la vida? ¿Qué tanto impacto ha traído eso a nuestra vida? Con la salvación, ¿sí? No fue que solamente ahora ya no te mueres, no estás condenado, pero entonces, ¿qué vino con la vida? ¿Por qué obviamos esas partes y por qué no queremos hacer uso de todo ello? Si apareció con la muerte el temor, con la vida aparece el amor. Si con la muerte aparece la vergüenza, ¿qué apareció entonces con la vida? ¿Qué creen que aparecería? La desnudez. Ahora, pero esa desnudez que me hace vivir frente a Dios como soy, sin vergüenza. Muy bien, sin vergüenza, ¿cierto? O sea, con confianza. Si aparece allí la enfermedad, entonces, ¿qué se supone que vino? ¿Por qué está tan ligado y por qué la Escritura nos muestra tanto que en la cruz con la salvación vino la sanidad? ¿Sí? Porque allí apareció la enfermedad. Entonces, son tantas cosas que tenemos que entender y descubrir para poder hacer uso de eso, para disfrutar, para entender que cuando la Escritura nos dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces con eso? Cuando Él dice, yo ya lo trasladé de allá. ¿Qué significa que me hayan trasladado? Es posición, es lugar, ¿sí? En la oscuridad yo no veo nada, pero en el reino de la luz veo todo. Tiene que haber un cambio que se tiene que evidenciar absolutamente en todo. Si allí no caminaba, si allí no veía, si allí estaba paralizado, entonces, ¿qué viene ahora con el reino de la luz? Si me han trasladado al reino de la luz, hay una gran diferencia. Entonces, la Escritura nos empieza a mostrar que nos hizo reyes, sacerdotes, ministros, embajadores, tenemos la vida. ¿Qué más? Tenemos paz, tenemos gozo. O sea, nos muestra, yo creo que si hiciéramos una lista es impresionante, pero la cuestión es cuánto de eso realmente hemos conquistado, ¿sí? Que Él ya nos lo ha dicho y entonces se queda en una teoría, pero realmente el disfrute de esa vida abundante que Él quiere, ¿a dónde está? ¿Sí? Por eso el énfasis que queremos hacer hoy, no solamente para avanzar, sino realmente para que ampliemos esto y entendamos qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo y por qué nos quiere traer acá, que al fin y al cabo Él es el que quiere y está interesado en hacernos ver lo que se nos ha concedido. Entonces, miremos Efesios 1. Jenny, tengo una preguntita antes de seguir ahí. ¿Sí? Y es, como por aclarar, porque de pronto estoy equivocado yo. Sí. Dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Voy a leer desde el 12. Desde el 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Es que no creo que haya reino de las tinieblas, o si hay reino de las tinieblas. Sí lo dice en Hebreos 2, de lo que dice. Sí, es que me gustaría saber, porque entonces serían dos reinos. Entonces, ¿en las tinieblas tiene rey o cómo será eso? Es lo que dice, por ejemplo, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Uh-huh. Sí. Sí, y habla, en muchos lugares habla del reino de este mundo, ¿cierto? Es una operación aquí, el que gobierna, el que maneja. Hoy vi un versículo, pero la verdad no lo apunté, qué pesar. Quería decir que es como la semejanza que hace para mostrar que es un dominio que existe, porque ese es un reino, ¿no? El que domina, el que gobierna, el que impone, pues, y mirando que esa fortaleza es una estructura, ¿cierto? Pues entonces ahí vemos cómo esa fortaleza está formada de varias cosas, como son los argumentos, la altivez y pues todas las cosas que se despertaron en el momento en que ocurrió el oír esa otra voz o esa otra, o la mentira mejor. Sí. Entonces,
antes de empezar, quisiera preguntar, ¿qué inquietudes le surgen? ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué le causó esa enseñanza? ¿Qué vio? ¿Qué quiere usted decir, compartir, preguntar? Lo que pasa es que yo estoy mirando, me parece curioso, el 2 Corintios 10:4, y quería hacerte una pregunta sobre el tema, donde dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Aquí me está diciendo que yo tengo que mirar una raíz, o sea, ir hacia mí y mi interior para mirar qué argumentos tengo yo, mirar qué raíz digo yo, ¿sí? Pregunto yo. ¿Realmente es así? Uno tiene que mirar esa raíz que me está afectando, o creo, o cómo hago para yo salir de pronto de esos obstáculos o de esa fortaleza que me hace a mí de pronto no ver lo grande y no poder entender que puedo cruzar. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver acá durante la enseñanza para ver cómo yo llego a descubrir o a ver lo que está afectando, cuál puede ser una fortaleza, ¿cierto? Porque es que a veces, por ejemplo, yo decía hace 8 días y lo he dicho creo que muchas veces, a veces sabemos cosas. Es decir, yo creo que ninguno de los versículos que nosotros leemos, uno podría decir, no, yo no había escuchado eso, ¿sí? No, lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué tanto realmente hemos prestado atención a ese versículo, que realmente hemos llegado a la conciencia, ¿sí? De decir, oiga, mire lo que dice acá. Entonces, eso no es oír, ¿sí? Porque acuérdese lo que leíamos ahorita en Hebreos. A ellos no les aprovechó el oír, ¿sí? Lo escuchaban. ¿O era que no lo escuchaban? Sí lo escuchaban. Pero ¿por qué no aprovechan? ¿Sí? ¿Cuándo aprovecha realmente? ¿Cuándo aprovecha ese oír? Cuando yo escucho realmente con atención e identifico, camino en ello, y eso tiene que producir un efecto, ¿sí? Porque así dice la parábola del sembrador, que eso que se oye se tiene que entender, ¿sí? Y se entiende con el corazón y se cree con el corazón, ¿sí? Entonces a veces escuchamos, pero es como si fuera una palabra más. Entonces escuchamos ahí por escuchar, pero eso no hace mella en nosotros, ¿sí? Cuando viene y realmente impacta, ¿sí? Cuando entra y penetra, cuando realmente hemos abierto el oído y prestamos atención. Ah, ¿cómo así? Ahí sí dice uno, ¡oh! ¿Cómo así que ahí dice eso? No, yo ya lo había escuchado 1000 veces, pero ¿por qué? Entonces eso suele sucederle a la gente que dice, oiga, yo pasé por esta calle muchas veces, pero yo nunca vi ese edificio y estaba ahí. Sí, no era que no estaba, sí estaba realmente, y pasó tantísimas veces, es más, durante 10 años pasé ahí, iba a mi trabajo, no sé qué, pero nunca lo vi. Entonces esto es lo mismo, ¿sí? Que realmente es cuánta atención prestamos a lo que estamos leyendo, a lo que él nos dice. ¿Qué tanta importancia? Yo le hice la pregunta a una persona esta semana que tuve una conversación muy importante. Entonces Dios se anticipa y nos advierte a veces cosas. Entonces yo le preguntaba a esa persona, ¿qué tanto le importa a usted lo que Dios dice? Y eso es una pregunta que le hago a todos, porque a veces Dios nos dice muchas cosas, pero ¿qué tanto importa lo que Dios dice? Porque a veces uno dice, pues sí, pero no, yo creo que voy a hacer así. Realmente lo que Él dice lo tengo en cuenta para mi diario vivir. Eso es poner mi atención allí. Eso es tomar conciencia de lo que yo estoy escuchando. No es solo oír por oír, porque entonces tenemos, imagínense, una infinidad de versículos, pero ¿y qué obran en mi vida si yo no los escucho? O sea, ¿qué tanto impacta eso en mi vida? ¿Sí? Entonces, mire, por favor, vayamos a Efesios 1, y vamos a leer muy despacio. Vamos a hacerlo, no sé, tenga paciencia. Vamos a leer despacio. ¿Por qué? Porque es que la palabra realmente es la que afirma, ¿sí? Que lo que estemos escuchando aquí esté apoyado en las escrituras, no en lo que yo pueda decir aquí o expresar, sino que realmente esté apoyado en lo que dice la palabra. Les dice Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo quiero resaltar de ese versículo. Ahora, si usted ve otra cosa y lo quiere aportar, maravilloso. Dice que Él nos bendijo, está en pasado, es un hecho, no es algo que va a suceder, ¿sí? Sino algo que ya se dio. Y eso es un énfasis que vengo haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir diciendo, Señor, dame lo que ya me dio,
¿sí? Y seguir diciendo, ¿cuándo será aquello? Cuando ya está, ¿sí? Realmente es un ejercicio nuestro de llegar a descubrirlo y por lo tanto poder tomarlo, no que esté en la potestad del Señor. ¿Por qué? Porque Él ya lo entregó. Ahí vemos la voluntad de Dios de cuánto bien quiere hacernos. Créame que Él es el más interesado, no soy yo, en que yo solucione mis problemas. Él es el más interesado en que yo tenga una vida en paz. Él es el más interesado en la salvación de alguien. Créame que no soy yo quien ama más a esa persona, por quien yo pido para salvación, que Él. Él es el más interesado, ¿sí? Realmente nos muestra la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces dice, nos bendijo con toda. También quiero resaltar toda, no con alguna, no con unas pocas cosas, ¿sí? No hizo una exclusión o no separó algunas cosas, dice con toda bendición espiritual. Y también quiero decir que me gustaría que alguien lea Génesis para hacer un paralelo un poquito con esto. Génesis 1, creo que es 28. Sí, es Génesis 1:28 que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros estudiáramos a profundidad este versículo, veríamos que la bendición de Dios ya está dada desde lo que Él dijo. Los bendijo Dios diciendo. Hay algunas versiones que dicen, y dijo así, ¿sí? Dios ya lo dijo, todo está escrito, lo que está relacionado con bendición, ¿sí? Está dicho, ya está manifiesto a través de lo que Dios dijo y por lo tanto plasmó en las escrituras, lo cual quiere decir que para que nosotros sepamos cuál o cuánto tiene que ver eso, en qué magnitud fue esa bendición, tenemos que descubrirlo en la misma escritura. ¿Qué es lo que significa esa bendición que fue desde el comienzo? Mire que a él no se le ocurrió después, no es una cosa que se da o una idea de última hora, ay, los voy a bendecir. No, eso siempre ha estado. Y vamos a mostrarles también por las escrituras, sino cómo Él se anticipa, Dios se anticipa. Hoy vamos a mirar un versículo que yo creo que de verdad yo lo uso demasiado, pero es un versículo impresionante. Entonces, solo esto para mirar que todo lo que tenga relación con la bendición está relacionado con lo que Dios dijo. Dios dijo. ¿Listo? Efesios 1. Jenny, ¿puedo leer los otros 3 versículos que quedan de Génesis 1? Sí, claro. Después de que Dios los bendijo diciendo, entonces dice, dijo Dios en el 29, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. El 30, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta les será para comer, y fue así. 31, y vio Dios, que es la parte interesante, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la mañana y la tarde del día 6. ¿Y el tiempo verbal que vemos eso qué es? Pasado y en todo. Un todo. Sí, exacto. Para mirar el corazón de Dios con respecto a nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Escasez, poquito. ¿Qué nos muestra la variedad y la cantidad de árboles y frutos? ¿Sí? Como provisión que Él da. Y tan grande es, y que es que no lo quiero leer todavía, va a ser para el final ese versículo, pero simplemente que vayamos preparando la mente para alcanzar a ver realmente las abundantes riquezas de Dios para con nosotros en Cristo. Entonces volvemos a Efesios 1, verso 3. Entonces dice que nos bendijo, recuerde que es un término que está relacionado con lo que se habla, bendijo, de decir, de hablar, ¿cierto? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y entonces, aquí vamos a arrancar con énfasis. Dice así, escuche el verso 8 que me parece tan lindo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vuelvo a repetir el 8, que hizo sobreabundar. ¿Le gusta lo poco?
¿Le gusta la abundancia o la sobreabundancia? Sobreabundar para con nosotros, escuche, en toda sabiduría e inteligencia. Quiero parar aquí un momentico. ¿Por qué? Alguien me hizo una pregunta y me dice, ¿por qué el libro de Santiago dice, si usted no tiene sabiduría o le falta sabiduría, pídala? ¿Sí? Si aquí nos está diciendo que Él nos hizo sobreabundar en toda sabiduría, escuche, toda, no dice alguna, poca, toda, ¿cierto? E inteligencia. Entonces, tenemos que entender que la Escritura nunca se contradice, nunca. Si la Escritura nos muestra eso, es de entender, de buscar qué es lo que nos quiere decir. Cuando el libro de Santiago hace la invitación a que pídala, realmente no está diciendo algo diferente a lo que quiere decir todo este pasaje de Efesios. Lo que está diciendo es, usted necesita descubrir, usted necesita indagar, usted necesita ir allá, porque la sabiduría no viene sola, ella no va a caer. Es como usted la tiene aquí adentro, y eso lo vamos a ver, pero ¿cómo saber lo que yo tengo? Si no es a través del conocimiento, ¿sí? Es imposible, porque no es mágico, lo hemos dicho, no es mágico, ¿sí? Es algo que se tiene que desarrollar aquí y poder ver qué es lo que tenemos. Entonces, como es un desarrollo, eso se potencializa y realmente se puede sacar y se puede usar aquello que ya está, ¿sí? No es algo diferente. Entonces, no es que usted no la tiene, entonces le tienen que dar. No, ya está. Pero cuando dice eso, si a usted le falta, pídala. Lo que está diciendo es, quizá me falta aprender en esta área. Entonces, esa sabiduría no va a llegar levantando las manos como yo lo hice algún día. Yo siempre lo cuento. Ya no me da vergüenza, antes me daba pena. No, hoy en día no. Simplemente era mi ignorancia, no sabía. Entonces yo levantaba mis manos y yo pensaba que la sabiduría me iba a caer y me imaginaba que caía algo dorado. No sé por qué razón me lo imaginaba de esa forma, que caía algo dorado y me llenaba la cabeza. Ideas que traemos, ¿cierto? Seguro por lo que hemos escuchado, yo qué sé. Y pensaba que de esa manera uno se llenaba de sabiduría, pero no tenía como el entendimiento, ¿sí? De decir, bueno, ¿y cómo será esa sabiduría? Pues hasta que yo no abrí el libro y empecé a comer y a comer y a comer, pues no pude descubrir cuántas cosas, hombre, Dios nos había dado, ¿sí? Y hasta el día de hoy, pues es todo un descubrir, ¿sí? Y creo que no va a parar eso porque no mana, es unas fuentes de agua que brotan, ¿sí? Que no cesan, es un manantial, él no va a parar, ¿sí? Para entender esa sobreabundancia de la que nos habla. Entonces, miren, dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, primero que todo es un misterio, ¿sí? Quiere decir que no está a la vista, ¿cierto? Porque algo misterioso, ¿qué quiere decir? Que es algo que no está ahí, como yo lo tomo, como lo hacía, ¿no? Lo que está ahí un poco escondido. Ok. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Fue de última hora? No, está hablando también en tiempo pasado. Se había propuesto en sí mismo, escuche, de reunir todas las cosas en Cristo. Sí, en un tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Acá entonces se reunió lo que estábamos hablando hoy yo acerca del cielo. Entonces se reunieron las cosas del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque de esa manera es que se da fruto, ¿sí? La tierra no da fruto solita y el cielo como tal solito tampoco, porque él está hecho con un propósito, ¿sí? Y es realmente proporcionar a la tierra beneficio para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces dice que Dios desde antes se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. Yo quiero que escuche este 11 con énfasis también. Tuvimos tiempo verbal, herencia está en tiempo pasado. No es usted tendrá, no, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, otra vez. Nos habla bastante de la voluntad de Dios este pasaje, todo este capítulo, ¿sí? Que a él no se le ocurrió a última hora, es algo que quiero resaltar, que no fue algo que surgió porque le tocó, ¿sí? Porque se le ablandó el corazón, porque yo qué sé, no. Si miramos y pensamos en la naturaleza de Dios, lo lindo de esto es que Dios desde antes, él ya se había propuesto todo esto, ¿sí? Él no es de los que sale con cosas a última hora, no. Ese no es nuestro Dios. Estamos hablando de un ser que es en esencia lo que él es, ¿sí? No es de los que se le ocurre, no, él es. Y lo que él es, eso da. Lo que él tiene, eso da. Así de que todo esto, él se anticipó para entregar todo esto. Ok, entonces
Todo esto tiene un fin, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Tiempo verbal, fuimos sellados, ya pasó. Es las arras de nuestra herencia, lo cual quiere decir que falta una partecita de esa herencia que se cumple, y esa partecita es la transformación del ser de esta parte física, ¿sí? Eso lo veremos después, que eso no lo vamos a tocar acá porque no es el tema, y entonces nos desviamos, Señor. Quisiera mirar un poquito con detenimiento el versículo 12. Siempre hablamos de los para, ¿cierto? Entonces, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, como hablamos de él, en el versículo, dice el versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo. Para hablar de tiempos verbales, quiere decir que desde la eternidad eso ya estaba designado. Con propósito, a fin de que seamos. Yo quiero hacer una paradita acá en este sentido, Jenny. A fin de que seamos para. Entonces, lo que yo veo en el versículo 12, en su comienzo, es el proceso del creyente desarrollar la sabiduría y la inteligencia. A fin de que seamos para. Porque ahí es donde viene el desarrollo. No es mágico, eso no pasa así como porque y pasó y ya la cosa sucedió, sino que ahí es donde empieza el desarrollo. Dice, para alabanza de su gloria, el desarrollo de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Está hablando Pablo, pero también hablamos nosotros, ¿cierto? Entonces, todo esto que se viene hablando acá en los tiempos verbales de las bendiciones espirituales en lugares celestiales tiene un propósito, a fin de que seamos para. Es lo que yo veo que es bien diciente en cuanto a lo que usted dice. Entonces, ¿para qué pedimos sabiduría? Porque Santiago dice, pídala, se la dará abundantemente y sin reproche, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Pues necesitamos aprender a desarrollar esto. La sabiduría es, Señor, lo que veíamos en Eclesiastés 10:10. Si uno trabaja con un hacha roma, va a sufrir, pero si uno trabaja con un hacha afilada, no va a sufrir. Y necesitamos entender los tiempos de Dios, su voluntad. Más o menos como la técnica, ¿sí? Usted puede hacer una sopa ahí como caiga, pero si usted hace la sopa con la técnica, el resultado va a ser diferente, ¿sí? Yo siempre digo esto, si usted hace un ajiaco y al final le pone el pollo, ¿qué pasa? ¿Cómo le queda ese ajiaco? Pues el sabor jamás será igual, ¿cierto? Pero si usted hace el ajiaco con técnica, le aseguro que al final va a quedar extraordinario, ¿cierto? Va a quedar espectacular. Entonces no podemos pasar por alto lo que nos dicen las escrituras, porque es que ellas nos direccionan. La escritura dice que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos. El que guía no lo va a hacer por mí. Escuche bien esto. El que guía no lo hace por mí. Guiar significa que está mostrando por donde yo debo seguir, lo cual quiere decir que yo tengo una acción, que yo voy detrás, que yo voy observando, que yo miro, ¿sí? Al que guía, pero él no lo va a hacer por mí. Eso tenemos que sacarlo de nuestra cabeza y yo hago el énfasis porque eso ha causado mucho daño a la iglesia, ¿sí? Tanto daño ha causado que hasta el día de hoy escuchamos hermanos diciendo que Dios va a hacer, ¿sí? Y sigue esperando sentado que Dios haga algo que Él es el que tiene que ir a hacer, ¿sí? Eso lo hacemos, lo repetimos en muchas ocasiones. Yo sé que Dios lo hace, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios esto, solo son expresiones, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Dios ya lo hizo, me dio, me empoderó, como lo dice la gente, a nosotros sí nos empoderó, ¿sí? Pero nos empoderó con propósito. Entonces, por esa razón es necesario que nosotros tomemos acción y nos apersonemos de esto que nos han entregado. Es como que a usted le dieron un premio, un regalo, y usted tiene ahí un cofre así, que es un tesoro, y usted, dejémoslo ahí en la séptima con su cuenta de empresa. No, usted sabe que se lo van a llevar. Hay alguien interesado en que usted no lo destape, en que usted no lo vea, en que usted no entienda lo que usted tiene, pero que usted viva una vida miserable para que no se vea la gloria de Dios. Porque recuerde que todo esto es para que se vea la gloria de Dios en nosotros, que somos el templo, ¿sí? Esto no es para otra cosa diferente. Ahora, le voy a mostrar un versículo que dije, lo voy a dejar para el final, pero lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mucho cuerpo a lo que estamos hablando. Juan 3:16. Ya les doy la palabra. O bueno, hablemos antes de ver el versículo. Jackie. Bueno, gracias.
Quería ver que dentro de la escritura se nos repite 2 veces la palabra predestinados y predestinado quisiera decir etimológicamente significa antes destinados y me causa curiosidad que pensemos que solo los creyentes estábamos destinados a ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales, sino que yo veo que por la obra de Jesucristo todos, absolutamente todos estamos predestinados. Toda la creación está predestinada a ser bendecida con todas las bendiciones espirituales, solo que yo tomo acción. Eso en primer lugar, porque pareciera, efectivamente estábamos hablando aquí para creyentes, pero es importante, me parece a mí, entender que la predestinación de la que habla aquí no tiene nada que ver con que fuimos destinados a dedo por Dios, sino que definitivamente esto es para todos. Okay. Es para todos, pero lo recibe el creyente. Exacto, exacto, exacto. La predestinación significa es que el que entra en la predestinación es el que cree. El que no cree es el que cree. Sigue ahí esperando tomar la decisión. Lo que es predestinado es un plan, ¿no? Es un plan, exacto, Propósito, para todos. Y él ya pasó, ¿no? Entonces tú te refieres a él, eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó. Pero ese ya pasó no es pasado, o sea, allá se quedó, sino que es para eternidad, que es otra cosa que a mí me impacta, ¿cierto? Ya fue dado para eternidad. No es que se quedó allá y ya, pues ya pasó, ya qué podemos hacer, sino que realmente ese ya pasó, el que tú tanto énfasis haces frente a que eso ya fue dado, ya fue dado, ya fue dado, es para eternidad. Miriam. Hace 8 días hablábamos de atar y desatar, entonces a mí me quedaba como esa duda de qué era eso. Y pues ahorita leyendo Efesios, creo que, o pues no sé si estoy mal, ese atar y desatar es lo que yo creo que Él es en mi vida y ato todos esos argumentos y todo eso que va en contra de lo que Él es para dar esas fortalezas. ¿Cómo si es ese proceso? Fijas, claro, mira, si tú te fijas la posición gráfica de atar, ¿cómo te deja? Si tú estás atado, ¿cómo estás? Inmóvil. Inmóvil, impedido, ¿cierto? ¿Te puedes mover por sí solo? No, imposible. Entonces hay algo impresionante, resucitado, pero atado, ¿cierto? No es que no ocurrió el milagro, sí ocurrió, pero ¿cómo está? Atado. ¿Qué necesita para que venga el disfrute de la resurrección? Y si no está ahí, resucitado, pero ¿cómo está? Inmóvil, ¿sí? Limitado. Pero cuando pasa esto, puedo salir a la vida, al disfrute, a ir hacia allá, a avanzar, porque ¿para qué me dieron la vida entonces? No es para estar ahí como si estuviera muerto, con vestiduras de muerte no. Hay otras vestiduras, por eso lo dije al comienzo, con la muerte vino algo, con la vida viene otra cosa. Es lo que necesitamos, que abramos ese entendimiento. Entonces, mire lo que dice Juan 3:16, que esto es maravilloso, maravilloso. Yo sé que hemos leído muchas veces este pasaje, muchas veces, pero vamos a leerlo una vez más para entender lo que estaba hablando Jackie también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿cuándo amó? ¿Cómo saber cuándo amó? ¿Sí? Este amor resultó de última hora. ¿Cómo saber eso? Que ese amor dio una provisión. Escuche bien. ¿Cuánta provisión? Ya había dado todo porque dio al Hijo. Escuche esto. De tal manera amó que dio. ¿Cómo saber que esto había pasado antes? ¿Cómo sabemos eso? Que Él ya había dado al Hijo antes. La Escritura dice que ese sacrificio se realizó antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de esa escritura? ¿Dónde está? Isaías 6 ha hablado donde Él está en el trono, cuando que va a venir. Primera de Pedro 1:20. Dice así, sino con la sangre del 19 preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor mío, por amor a mí o por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿cuándo fue dado? Antes de la fundación del mundo. Bien, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es importante saber esto? Por lo que venimos hablando. Dios dio todo ya. Dios ya lo había dado. Dios no le sale a uno a última hora con soluciones. Él se anticipa a la necesidad.
Él ya sabía la necesidad de la humanidad, Él lo había dado desde antes. Pero el origen de ello es el amor. De tal manera amó que ¿qué dio? Dio toda la provisión que el ser humano necesitaba para suplir su necesidad. Por eso lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Todo lo que vemos proviene, dice la Escritura, de lo que no se ve, de lo que no se veía, ¿sí? Lo cual estamos diciendo esta mañana, que esto no es algo novedoso, ¿sí? No es que Dios nos da la provisión hoy para X, Y, Z. Podemos tener la situación que sea. Dios ya se anticipó a eso. Entonces, Él ya lo había dado. Ahora, ¿dónde está el Hijo? Voy a leer esta escritura para que entendamos lo que está diciendo la escritura. Entonces, eso está en Colosenses, que dice que estamos completos. En Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Había que desde el 9. Sí, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Escuche por qué estamos completos en Él. Esto es simplemente maravilloso. Es que la misma escritura, yo vivo enamorada de la escritura porque ella nos da todo. Ella nos da todo, todas las respuestas. No hay que buscarlas en otra parte. Mire lo que dice. Verso ahí mismo en Colosenses 2. Desde el 1 vamos a leer hasta el 4. Énfasis, versículo 2 y 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Está hablando Pablo. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Para ahí un segundo, por favor, y vuelve a leer el 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cuántas? Todas. Muy bien. El propósito, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Usted preguntó cuándo? No. Yo pensé que había preguntado cuándo, porque yo hasta alcanzar proceso. Ajá, sí. No. 3. Escuchen bien. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos? Todos los tesoros. Entonces, ¿por qué estamos completos en Él? Porque en Él tenemos todos los tesoros de sabiduría. El 9, perdón. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Dónde fue puesto Cristo? ¿Cuándo fue dado? Eso para entender un poquitín. Realmente quiero que abramos nuestro entendimiento para comprender qué fue lo que nos fue dado, porque es un misterio y Pablo lo dice así, con tanta desespero, dice, para que sean consolados sus corazones hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿sí? En que están escondidos algunos, no, dice todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Y por eso estamos completos, no hay nada que buscar afuera. Perdóname, quiero leer un versículo que complementa esto que acabamos de leer. ¿Sí? Está en Efesios 2, dice 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quieres decir algo? Que digamos que si queda duda de la plenitud, ¿sí? De la deidad, nosotros somos, porque ahí lo explica más claramente, ¿no? Ok. Esa plenitud. Listo, entonces aquí nos vamos a volver a Colosenses 1. Desde el 24, énfasis 26. Está hablando Pablo, para que estemos pendientes de eso. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que estaba oculto desde antes de los siglos? Que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Es el misterio que estaba desde antes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo quiso dar a conocer? Porque en Él está toda la plenitud, toda, y está en nosotros. Por eso no hay que buscar afuera. Pues esa es la esencia, ¿no? Es decir, la esencia de que se haya creado el ser humano es que esté Cristo en cada uno, porque es como la unión que hay desde un inicio con Dios, como, sí, como esa relación intrínseca. ¿Saben por qué? Porque Juan 3:16, yo lo voy a leer, no vayan allá, yo lo leo. Dice, porque de tal manera amó, pasado, se dio ya, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Hasta ahí. Eso fue la provisión que Dios dio desde siempre. Esto no fue una cosa que resultó al final para solucionar la caída de Adán. No, Dios ya lo sabía absolutamente todo. Y es más, todo esto es por su propósito, ¿sí? De querer poner toda la plenitud dentro del hombre, ¿sí? Porque si en él habita la plenitud de la deidad y luego Cristo está en nosotros, que es el misterio desde antes, entonces, ¿qué es esto? ¿A qué estamos jugando? ¿Realmente carecemos? ¿Tenemos carencia? ¿Creen que es nuevo? Miren lo que dice el verso 3:16. Escuche que vamos para allá. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es tener entonces vida eterna? ¿Quién quiere leer? Juan 17:3. Y todo esto coge fuerza. Juan 17:3. ¿Quién no quiere leer, por favor? Yo lo leo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué habla de conocer? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Porque nos acaba de decir Colosenses que en ellos dos están reunidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, ¿cierto? Esto no es nuevo. Y luego entonces nos saltamos, vamos a dar el salto a Primera de Pedro para entender un poquito más. Primera de Pedro 1:3. Perdón, es Segunda de Pedro 1:3. Yo lo tengo, pero en otra vez. No hay problema. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ok. ¿Alguien que lea en Reina Valera 3:4? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense cómo la escritura está enlazada toda. Habla de un plan, de un propósito, de un proyecto. Muestra el corazón de Dios. Realmente Él nos revela el corazón de Dios, en que todo su proceder no sale de última hora. Dios no se sorprendió cuando Adán fue y pecó. Dios no se sorprende de usted. Dios no se sorprende de mí. ¿Dios sabía desde antes que el hombre iba a pecar? Sí. ¿Para qué lo hizo entonces? Sí sabía. ¿Lo sorprendió? No. A veces decimos cosas de verdad porque no entendemos la naturaleza de Dios, pero Él tiene una mente eterna, un conocimiento eterno, lo sabía todo, que desde antes Él ya había dado la provisión para la necesidad, para llevar a cabo su plan, su propósito, porque toda su idea es que en el hombre, en este templo, habitara la plenitud de la deidad. Nosotros somos, así dice Efesios, la plenitud, porque aquí se revela. Somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Estamos unidos. Es algo demasiado grande y demasiado glorioso. ¿Cuesta entender? Sí, claro. ¿Es de meditar? Por supuesto. No es poca cosa, ¿sí? Pero todo está enlazado en el conocimiento del Padre y el Hijo, en quienes están escondidos todos los tesoros. Ahora, si eso no se desarrolla y yo no logro conocerlo, dígame cuál vida eterna. Dígame cuál proyecto, cuál propósito se está desarrollando. Si yo todavía estoy mirando afuera y Él dijo, ¿por qué me buscas afuera?
¿Por qué me buscas entre los muertos? No es allá. Nosotros tenemos que realmente entender la seriedad de esto, la magnitud por lo cual Dios ha hecho todo el universo, ¿sí? Que si usted y yo pasamos por dificultades y problemas, a Él no le está sorprendiendo nada, no es novedoso, no se olvidó de nosotros, no, Él ya había dado toda la provisión desde antes y todo está basado en el conocimiento de Dios. Todo, tenemos un equipamiento que Dios nos lo entregó. Cuando ocurre la cruz, se ha restablecido, se reseteó la creación. El plan de Dios, el proyecto se lleva a cabo. Sí o sí, se hace la voluntad del Padre en el universo entero. Y los que hemos entrado ya en ese reino de luz, tiene que verse en nosotros la gloria de Dios. Tiene que verse un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que verse el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la plenitud de la deidad que al fin y al cabo habita en nosotros. Por eso es que es el gran misterio oculto que es Cristo en nosotros, por lo cual se dio todo esto. A Dios le plació. No fue de última hora. Esto es grandioso, es demasiado grande. Pero Él dice, yo solamente oro para que ustedes les alumbre los ojos del entendimiento y comprendan las riquezas de su gloria, qué es lo que le ha entregado, qué es lo que ha dado. Jacqueline. Ay, Dios. Bueno, es que estaba volviendo a Génesis, ¿no? Para entender que aquí está todo lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Entonces, Génesis 1:26 comienza diciendo entonces, y tú acabas de hablar de provisión. Antes de ese Génesis 1:26 hasta el 25 está toda la provisión que nos fue dada, absolutamente todo. Mostraban en lo físico, digamos. Y luego dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios nos creó a nosotros, solamente tenía un propósito, revelar a Cristo. De ahí para arriba. Muy bien. Yo quiero que terminemos la lectura de Efesios, por favor. No, tenemos poco tiempo, pero quiero hacerlo, es muy importante. Efesios 1:17. 15 creo que sería bueno leerlo y tenemos que leer hasta el 20. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento o de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, Dios mío, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Poca cosa? Santo Dios bendito. Entonces, esto para pensar qué es la iglesia entonces. ¿Por qué dice la iglesia la plenitud? A donde Él decidió poner ese conocimiento. Por eso, cuando yo escucho personas que dicen que todos los seres humanos somos lo mismo, están absolutamente equivocados. Porque si la persona no conoce al Señor Jesucristo y no le es revelado en la faz de Él la gloria del Padre, no sabe nada, delira, habla de cosas que no sabe, no entiende. Todo el enfoque está puesto en el hombre, pero el hombre sin la revelación de Cristo, que es la plenitud del Padre y del Hijo, no hay nada. Eso es falso. Por eso usted y yo tenemos las abundantes riquezas. Somos un arca que lleva el conocimiento. Somos poseedores. Un arca, poseedores. Un tabernáculo ambulante con un arca que lleva los tesoros de las riquezas de la gloria. Señor. Digamos que yo personalmente quiero expresar lo que he ido entendiendo en estos últimos domingos con 2 o 3 versículos muy pequeños, pero muy grandes. Entonces, dice la Escritura que si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar, ¿cierto? Eso lo dice la Escritura muy claro. Pero en Colosenses 4:19 dice lo siguiente. Colosenses 4:19 dice lo siguiente. Mi Dios, dice el apóstol Pablo, pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la pregunta a mí es, entonces, ¿cómo de dónde o dónde encuentro lo que me hace falta? ¿Dónde encuentro?
Entonces, como necesitamos saber lo que nos ha sido concedido mediante el conocimiento de Cristo Jesús, dice la porción de la Escritura. Entonces, ¿en dónde voy a encontrar lo que me falta? ¿Cómo es que Dios me va a suplir? Pues yo necesito conocer quién es mi Señor. Yo necesito meterme con Él, necesito saber quién es Él y todas estas cosas, porque pues ¿cómo voy a ser suplido con todas las riquezas en gloria? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a conocer yo a mi Padre si no conozco a Cristo? Si no trabajo el carácter del Señor en mi vida, escudriñándolo a través de la palabra, lo que voy entendiendo. Entonces dice Filipenses 3:14, que entonces yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese en Cristo Jesús es, yo me he puesto las pilas, he trabajado, he investigado para poder saber lo que yo soy, porque estamos completos, dice la Escritura, completos, totalmente completos de Dios. Entonces, hablando de mí, he hecho la tarea, porque además dice 2 Corintios 5:20 que somos embajadores. Dice que somos embajadores y eso es pues muy grande, porque entonces, ¿qué tipo de embajadores somos? Somos embajadores en nombre de Cristo, nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, imagínese, o sea, yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar en este momento la grandeza de todo esto, porque a veces uno se queja tanto y pega unos chillidos tan grandes que uno dice, pero Dios mío, cuando ve esto, oye, ¿yo de qué me quejo? La misma carne en la nevera, en la plata en el banco, el tesoro que yo tengo de los tesoros mío es mío y no me he fijado de lo que tengo, de lo que realmente soy capaz, de la grandeza de Dios en mí. Y todo por el Señor Jesucristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no vivo esto ni por mi sabiduría, ni por mi fuerza, ni por lo que tengo, ni por lo que puedo, ni por lo que soy. Nada de eso dice Efesios, dice allá la Escritura en Jeremías, sino por lo que Él es, por lo que ya nos fue concedido desde antes de la fundación del mundo, porque en Cristo se manifestó, se manifiesta, se puede ver claramente la plenitud de Dios, la grandeza de Dios. Sin nosotros entender eso, sin estudiarlo, sin trabajarlo, pues vamos a seguir quejándonos toda la vida como Eva, buscando lo que tenía en donde no estaba y queriendo hacer en la fuerza de uno lo que no va a funcionar. Eso y ahora hago una pregunta. ¿Será que tenemos en poco la cruz? ¿Será que sí tenemos el valor correcto de lo que pasó en la cruz? ¿Será que sí entendemos eso? Señora. Creo que no. En el momento en que nosotros podemos entender esto, realmente se empieza a evidenciar. Entonces ahí es donde se entiende que realmente si lo tenemos claro o no, o qué es lo que estoy creyendo. Y ahí es donde se empieza a ver en este cuerpito, como se fue en el Señor Jesús, lo mismo. Correcto. Y por eso, además, esto me parece lindísimo, que además en él se vio antes de ir allí, porque lo creyó, o sea, él ya lo dio por él, por eso es el autor y consumador de la fe tan lindo, o sea, me parece precioso eso. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, dice, porque no nos ha dado el espíritu de temor para andar otra vez en esclavitud, pero ¿qué espíritu nos dio? Y la pregunta sería, ¿por qué andamos en temor? Muy bien. Si es que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de... Ya es una realidad que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el mismo poder que resucitó de los muertos vive en nosotros. ¿Por qué andamos todavía en eso? Primera de Juan 4:16. Era Romanos 8:15. Ah, ok. Veámoslo. 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo cual quiere decir que sí estábamos en temor, es una afirmación, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos muy en poco realmente, por el desconocimiento. Por eso dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nos es necesario. Vuelvo y lo digo, no es necesario. También lo dijo acerca de Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros vemos el enlace de la Escritura, ¿lo ven hoy? ¿Tejen hoy? ¿Ven la arañita? Eso es una cosa, es una estructura enorme, ¿no? Toda la Biblia conectada, no es una cosa por aquí, por allí, que nos habla de temas de aquí y allí. No, la Biblia habla de una sola cosa, ¿sí? Pero cuando todo esto se viene, es como, Dios,
como si se viniera una montaña encima. O sea, esto es demasiado gigante, que de verdad esto es simplemente impresionante. Jackie. Es que cuando tú dices esa escritura que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no es que el conocimiento no estuviera ahí, siempre ha sido dado y revelado a través de las escrituras, a través de los diferentes profetas y a través de todo ha sido revelado. Eso es lo que no se acerca, no me acerco, no quiero conocer. Y eso realmente lleva a perecer, a morir. Entonces, porque es que me preocupa muchísimo que le echemos la culpa a Dios. Ah, pues qué culpa, pues no tengo conocimiento. No, ahí está dado. Es que yo no me acerco. Miren esto, escuchen esto que no quiero dejar pasar por alto esto, por favor. Esto es una bomba. Siempre Satanás ha hecho sentir que carecemos, ¿cierto? Lo vimos que desde el comienzo le dijo a Eva que, ¿cómo hace eso con eso? Usted llena de sabiduría. No la iba a tener. Lo que pasa es que imagínese que Dios le diera a usted todo ese conocimiento y ¡prun! Encima usted cómo queda aplastado, o sea, no podría. Por tanto, es un proceso. Ahora, lo que yo estoy diciendo está avalado en la escritura. Hebreos 5, verso 13 y 14. Escuche lo que dice ahí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido, escuche muy bien, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El hombre iba a conocer el bien y el mal? Diga sí, pero era un proceso que Dios le iba a enseñar a través del conocimiento y por el uso se iba a ejercitar para tener discernimiento del bien y el mal. No lo podía coger como él lo hizo porque lo iba a matar, porque él conoció, pero hizo uso de él. Luego dio maldad, con la gran diferencia del Padre. El Padre también conoce el bien y el mal, pero jamás ha podido dar mal, porque dar mal es ir contra el prójimo. Es decir, es no amar. Y Dios es en esencia el amor. El Señor Jesús es digamos que la manifestación de eso que Dios dijo que era. Ajá. Él sabía, pero no participó, no se halló en Jesús pecado, como no se hallaba en el Padre. Muy bien. Por el discernimiento, entonces, podemos tener conocimiento del bien y del mal y poder discernir y, por tanto, obrar conforme a ello, que fue lo que hizo el Señor Jesús muy bien. Entonces, no era que Dios le quería ocultar algo al hombre, contrario, la Escritura nos lo muestra todo. Quería entregarnos todo, la plenitud de la vida con Cristo. Entonces fue un engaño, es una falacia y seguirá siendo. Mientras el hombre no se apersone y no conozca, va a estar engañado totalmente. Por eso yo creo que esto es para celebrar, yo creo que esto es para tomar una actitud frente a la vida totalmente diferente de saber quiénes somos y que realmente no carecemos de nada, ¿sí? Porque somos unos pobres miserables con un cheque en el bolsillo. Pero acabamos de descubrir que lo tenemos entre el bolsillo. Entonces es miserables, mendigos, vagabundos, errantes y demás, todo lo que usted pueda ver. Por eso es lo que yo les digo, si ustedes observan el mundo y uno hace eso, las gráficas del mundo nos muestran, ¿sí? Entonces cuando usted ve una persona que va por la calle, no tiene que comer, en realidad eso es lo que Dios quiere para él. No, yo creo que si él buscara cómo ir a algún lugar, encontraría un lugar para vivir, donde comer todo, pero él quiere vivir eso. A él no le tocó vivir esa vida. Todos podemos vivir como queremos vivir, ¿sí? Por eso él dijo, como crees, te sea hecho. Ve y vives lo que crees. Esto es muy grande. Yo solamente pongo aquí una base, porque yo creo que esto es para que cada uno lo desarrollemos de verdad. Porque si esto no se interioriza, seguiremos siendo los miserables, errantes, indigentes, con harapos, con no sé qué, caminando para arriba, para abajo, buscando soluciones no sé en dónde, pero con todo un tesoro dentro. Por eso, de verdad que esto es para que haya un pare. Esto es para que venga un cambio. Esto es para que ocurra algo y esto tiene que traer de verdad un despertar. Y sobre todo, apegados a este mundo, como creyente estoy hablando, apegados a personas, a nombres, a cosas que no son de este mundo al final, porque lo que es eterno. Pero mientras no se entienda esto, vamos a seguir ahí anclados a lo que no es. Ahora sí. Y pidiendo, como dijo Gabriel Lozano un día, hay veces parecemos limosneros, dijo, un sueño. Exacto, realmente.
Por eso es que cuando usted mira Primera de Juan 4:16, cierro con esto, por favor todos leamos, vamos a ver que esto es grandioso, grandioso. 4:16, Primera de Juan 4:16, 17 y 18. Y nosotros hemos conocido y creído, vuelvo y repito, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Qué tarea? En el amor no hay temor. Escuche, Que leíamos otra vez. ahorita. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y es creyente. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hasta ahí. Ahora entendemos por qué dice, con amor eterno te he amado. El amor no es solamente para saber que Dios ama y que es amor, sino dice, el amor tiene que ser creído, porque cuando usted cree en el amor, el temor se va. No hay otra forma. Y cuando se le revela a uno el Padre y el Hijo, es donde uno empieza a entender que no hay de qué temer, porque Él nos amó desde antes y proveyó desde antes para nuestra necesidad todo lo que necesitábamos, para hacernos una vasija de gloria especial, un especial tesoro, dice Él. Luego esto tiene que cambiar, por supuesto, nuestra perspectiva de la vida como creyentes. Nubi. Cuando en el tabernáculo se rompe el velo, ¿cierto? Definitivamente se une el cielo con la tierra. Entonces la mente del Señor es, se hace un solo alma y espíritu, ¿cierto? Y el alma cada día, pues renovando la mente, pues va siendo más espiritual, o el creyente decide si es más carnal, ¿cierto? Y decide hacer frutos de la carne, o sea, decide tomar eso. Entonces, cuando le dice a Abraham que hará un pacto en que todas las familias de la tierra, ¿sí? Lo conocerán, pocas palabras. Entonces, estaba viendo ese pacto cuando colocan esas tablas de la ley dentro del arca, que el arca viene siendo nuestro mismo Señor, ¿cierto? Su corazón. Entonces, la ley, gracias al Espíritu Santo, los 10 mandamientos me estoy refiriendo, es como el torrente sanguíneo que en la sangre está la vida, ¿cierto? Es el torrente sanguíneo que nos da la vida. Entonces, es gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos cumplir la ley que fue puesta en el corazón, como dice Jeremías. Yo la pondré en su mente y en su corazón. En realidad, si yo no miento, no es porque hay Nubia tan superpoderosa, ella no dice mentiras, y ella no, es porque en realidad el Espíritu Santo vive en mí y un día me convence, porque yo reconozco que soy mentirosa. Digo, Señor, ayúdame, ¿cómo hago? Sí, en mis oraciones, por lo que hay en el lugar santo, que son la oración, el estudio de la palabra, la meditación y la luz, que es la revelación y el entendimiento finalmente. Entonces, ya entiendo por qué no debo decir mentiras. Y finalmente, ¿qué pasa? Yo termino cumpliendo la ley naturalmente por el Espíritu Santo y no por mí, ¿cierto? Porque ese es como un dilema que, sí se cumple o no se cumple, pero en realidad es que si yo dejo de mentir y amo al prójimo, en realidad no le hago daño, no lo lastimo, como esto que está en Primera de Juan, termino amando, entonces no hago daño y muestro la gloria de Dios, o sea, yo soy ese Señor andante por la tierra, mostrándole a aquellos impíos para que crean, sí, entonces es una tarea y es una decisión mía, mostrar la gloria de Dios, la misma imagen de nuestro Padre. Lo que Nubi está diciendo es lo que dice, lo que leímos hoy toda la mañana, pues segunda de Pedro 1, 3 y 4, porque dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Participantes de la naturaleza divina. Es a través del conocimiento y de la revelación de quien escribe. Es lo que Nubi está diciendo. Por eso, si no es a través de la revelación, todo eso es una falacia. No nos dejemos engañar.
Ojo, Él está interesado en que vivamos engañados. Y si uno no conoce esto, la verdad, y esto no es revelado, vamos a vivir engañados. Bueno, eso era todo. Yo estoy muy feliz. Yo no sé cuántos están felices, como dicen en las otras comunidades. ¿Quiénes están felices? Pero no porque están cantando una alabanza, sino porque entendemos lo que la Escritura nos habla, porque viene el conocimiento, porque viene la verdad a nuestra vida, porque entendemos que todo, dice, es que esto me impactó, nosotros hemos conocido y creído el amor. Si no conocemos al Señor Jesucristo, no conocemos lo que Él es, pues no estamos en nada realmente. No, Es claro. una cosa es creer, pero, perdón, conocer, pero otra cosa es creer lo que yo conozco. Conocer y creer, claro. ¿A dónde está? El pueblo de Israel, ¿no? Conoció, pero creyó. No. ¿No? Entonces yo estoy muy feliz. No sé cuántos de ustedes esto les produce gozo y esperanza, pero para que esto crezca más, hay que seguir viendo los videos, hay que seguirlos escudriñando, no porque el video tenga toda la verdad, sino porque me invita, este bosquejo me invita a buscar mi verdad, la que Dios tiene para mí, cómo me va a engrandecer, cómo me va a exaltar, cómo me va a honrar Dios a mí, que lo dice la Escritura. ¿Cómo lo va a hacer Él? No lo va a hacer por lo que Jenny dijo, por lo que acá se dice, por lo que Dios nos dice personalmente a través de estos estudios extraordinarios y maravillosos. Entonces la invitación para mis hermanos y hermanas aquí y para los que están entrando entre semana a ver estos videos, los invito a escudriñar, los invito a amar la Escritura de verdad, a creer en la palabra del Señor, a verla con esperanza, a verla con eternidad, a verla como algo ya hecho, cumplido, y yo participante de algo que Él ya hizo por mí todo el tiempo, a darle valor a la obra de la cruz en favor mío, a darle el valor que es, no un valor ahí como que ya fui salvo y listo y se acabó, no, el valor que es, el que renueva nuestra manera de pensar, por lo tanto transforma nuestra vida. Y eso va a hacer que usted y yo podamos comprobar que la buena voluntad de Dios sí es eso, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, qué lindo, gracias.